Doctorita, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Cómo está, Mónica? Buenos días. Buenos días, disculpe que la interrumpa. Dígame nomás. Doctorita, estoy en un dilema y quisiera que me ayude para poder definir cómo hago la interpretación de los datos, sobre todo en lo que corresponde a la fecha de observación, porque yo hice las tres observaciones, doctora, pero hice a tres docentes diferentes, al profesor de aula, al profesor de inglés y al profesor de cultura física. ¿Ya? Entonces, ahorita nos dice hay que hacer una sola redacción de las tres observaciones, solamente una. Y del ejercicio que nos hizo hacer por cada observación. Entonces, mi dilema va en que, por ejemplo, a lo mejor yo pueda realizar una sola redacción entre el profesor de inglés y el profesor de aula, porque justamente el espacio o el contexto es el mismo, Ujú. pero no así de manera igual al docente de cultura física, porque el espacio donde se desenvolvió la clase es totalmente diferente y también las actividades totalmente distintas. Ahora, también me veo en el conflicto porque, por ejemplo, yo vi una clase hermosa, ¿Ya? pero luego yo conversé con el joven. Entonces, por ejemplo, lo que le enseñaba en ese momento el chico era técnicas sobre el básquetbol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el chico participó, pero al momento de que yo le abordé, dice a veces, bueno, también conversé con el compañero, entonces dice a veces el estudiante a veces quiere participar y hay veces que él no quiere hacer cultura física, entonces hay que ver la voluntad en que él tenga esa disposición para poder trabajar. Entonces yo le preguntaba al chico, ¿por qué a veces tú no quieres trabajar? Entonces él decía, es que a veces como yo no siento que necesito orinar, yo ya me he mojado. Entonces a mí me da vergüenza salir así que estoy mojado, a veces se me pasa el pantalón y a mí eso me da vergüenza. Entonces yo ya no me voy ahí en esas circunstancias. Pero hay veces dice, yo quiero hacer cultura física, pero el profesor me dice, no salgas tú, porque esto que vamos a hacer hoy no puedes hacer tú. Entonces tú quédate aquí en el aula. Entonces esas cositas no sé cómo, bueno, eso no lo tengo evidenciado, pero bueno, de lo que él manifiesta en las encuestas está bien, eso sí lo tenemos, pero por ejemplo, en cultura física, el, por ejemplo, en esta pregunta que habla sobre si se acerca la silla en un lugar adecuado, cerca del pizarrón, por ejemplo, esa pregunta como que no está muy adecuada para el profesor de cultura física, pese que como él o sea, lo llevó en una silla así de las comunes, de las sillas que utiliza ahí en el aula, él lo sentó. Entonces el niño estuvo en el lugar adecuado, en el momento propicio, y así hay preguntitas que son totalmente diferentes con respecto a las otras asignaturas, y ahí no sé cómo hacerle la redacción, doctora. Ya, Mónica, le comprendo totalmente. A ver, Mónica, ¿usted tiene la ficha de observación? ¿Tiene encuesta? ¿Tengo encuesta para los docentes? Sí. Ya, entrevista Entrevista para el padre de familia. y documento estandarizado. La autorita me decía que ese es el documento estandarizado, lo que es en la encuesta para los niños. Ya, entonces al estandarizado está tomado en cuenta como encuesta. Sí. Ya, entonces, a ver, vamos a ver, tenemos aquí dos tablas, dos figuras. En la encuesta son dos, serían nos pueden salir dos tablas, dos figuras, serían cuatro, y el otro solo tendríamos valoración escrita. Entonces,
Sí, sí podemos, porque una preocupación que se genera es debido a que la revista nos pide que no pongamos muchas tablas y muchas figuras, pero aquí, valorando lo que usted tiene, máximo podríamos llegar a 4. Entonces, en la ficha de observación nosotros dividimos dos para el profesor, un análisis, una gráfica y una tabla para el profesor de aula y el de inglés y otra para el profesor de educación física. Para ficha de observación tendríamos dos tablitas y dos gráficas para Ya. poder hacer así como usted también tiene la idea, trabajar solo el profesor de educación física solo y los otros dos profesores juntos, ¿verdad? Claro, o sea, en las, al menos yo me hago problema en las partes hay algunas, porque no todas los ítems de la ficha son similares, sino que como que abarca ¿cómo le digo? Como que abarca situaciones diferentes en Diferente. las dos áreas. Entonces, en las áreas donde habla sobre el movimiento, pues, y el profesor habla sobre que es inclusivo, la clase era súper inclusiva. Por ejemplo, en una clase de inglés, la profesora nunca le tomó en cuenta al niño, por ejemplo. En cambio, en la otra de profesora de aula, sí, o sea, pero no sé cómo expresar porque inclusive, por ejemplo, ella me decía, en el aula habían dos chicos con necesidades educativas. El Ujú. uno era de intelectual y la otro, pues, que estoy haciendo en fisicomotora. Entonces ella se asombró que yo iba a hacer una observación para un niño con discapacidad motora, pero dice, pero ¿por qué para él? Porque como él no tiene ninguna necesidad, decía ella, por ejemplo, él lee, él escribe, él razona, él participa, él juega, hace todo. Lo único que no puede es caminar, pero en cambio, o sea, no hay ninguna adaptación para ese tipo de discapacidad. Entonces, bueno, ella se dio cuenta y lo que le hizo hacer, por ejemplo, luego le hizo hacer una exposición donde lo hizo parar y lo puso delante para que él hiciera la exposición. Pero, por ejemplo, en cuanto a bueno, en la encuesta sí se refleja eso en la observación donde dice, por ejemplo, sobre los instrumentos, sillas de ruedas y todo eso, no están a su alcance, sino que su silla, él se sienta en el primer puesto, pero el andador está al último, en la parte posterior del aula. Entonces la profesora decía, le pongo ahí porque los otros niños le patean y escapan de romperle el andador. Entonces dice, por eso se le coloca allá. Mm, Entonces son cositas, o sea, que en la encuesta o en las respuestas no reflejan. ya. Y por ejemplo, usted tenía un espacio de observación en la Ah, ficha sí, esos aspectos sí, sí están, registrados. sí. Entonces, verá, Mónica, nos sirve muy bien eso que usted lo expresa y que no estaba dentro de de la guía. Pero como esta es cualitativa, al final nosotros le podemos agregar diciendo que en el apartado de observación se evidenciaron estos detalles y agregarlos. Entonces, eso es bueno que lo coloquemos también. Pero ahora estoy con esta preocupación del profesor de educación física y solo tenemos una observación diferente de cada uno. O sea, son unas tres o cuatro cositas que difiere. Entonces yo anoche, claro, o sea, yo ya tengo hecho la descripción cómo nos hizo hacer por separado por cada profesor. Entonces, sí, sino que ya al momento de consolidarlo y en uno solo, en hacerlo una sola, ahí es cuando ya me vuelvo en el conflicto. Claro. Mm, 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 A ver, Mónica, le pregunto, ¿cómo usted considera que podríamos trabajar así para yo luego irle revisando? Incluir a los tres en una sola y y las preguntas en las que el profesor de educación física no se lo puede como poner en relación por el espacio,
dejarlas como solo tomando en cuenta los dos maestros. Mm, ya. Sería una opción, o la otra opción sería hacer por separado, una para los dos profesores y otra solo para el de educación física, que desde mi punto de vista sería un poco más apropiado porque tendríamos toda la información del otro profesor. Ya, Mm. ay, ve, lo que quiero es, ¿Tienes doctora, ahí el es- material? sí, doctora, lo que también, pues, como tengo, no sé si avance, ¿hasta cuándo nos dijo que presentemos, doctora, este trabajo ya terminado? Hasta mañana al mediodía les pedía. Porque tengo yo la encuesta para docentes, encuesta para directivos y encuesta para los docentes. No, Ya. y son cuatro, a ver, directivos, docentes, los profesores y la ficha de observación serían. Entonces tengo de tres, a ver, déjeme buscarle de la observación. Ya, entonces, a ver. Podemos igual, Mónica, tomando en cuenta que usted tiene bastantes, primero finalizar la de observación y de ahí se toma nomás unos 2 días, 3 días más hasta que termine la de las encuestas, para que no tengas Ya, intención de avanzar todo tan rápido. claro, porque, o sea, yo podría a lo mejor avanzar unas dos o tres, porque de todas maneras, o sea, ayudó mucho lo que nos mandó a hacer por separado. Entonces, como que hay ahorita es un poquito de simplemente de analizar un poco más para consolidarlo en un solo texto, ¿no? Entonces, no sé si, doctora, le puedo compartir. Sí, claro que sí, Mónica, compártale nomás. Ah, ya. Entonces, bueno, esto es lo que yo ya había estado General. haciendo ayer anoche. De lo que nos indicó, tengo aquí ya la ficha de lo que nos había pedido. Esta parte bueno, yo la tomé en consideración para poderlo entender, esta parte de aquí. Y bueno, esto aquí ya me quedé en blanco. Y bueno, eso en cuanto al trabajo de esta fecha ahora, Mónica, de ¿puede ponerle un ratito la ficha nuevamente? la que le mostré. Ajá. Ya. Ya. Justo ahí, en la parte de amarillo. Ah, no, este es del ejemplo que usted nos Ah, puso. ya, ya, ya. Entonces eso no va, ¿verdad? No, Ah, ya, solamente ya, ya. para darme cuenta que eso tengo que eliminar en función de lo que tengo acá. Acá le tengo en otro Ah, documento, en este de acá. Ahí. Entonces ahí es, por ejemplo, observación del docente del aula. ya. Docente utiliza valoración. Ya le puede bajar un poquito, Mónica. Ya. Usted aquí ya le tiene individual al de educación física, ¿verdad? Sí, es que Perfecto. los dos están individuales, o sea, los tres profesores. Pero bueno, sí se me hace más fácil unirle el del profesor de inglés con el profesor de aula, porque casi son similares. Por ahí difiere el profesor de inglés poco inclusivo, no hizo mayor cosa
con el estudiante, pero la otra profesora sí, pero hay aspectos pues que sí, sí van por el mismo lado, pero acá con el profesor de cultura física sí, sí se Ya. me hace difícil. Y sí, verá, Mónica, muy bien. Aquí me da tranquilidad mirar que usted tiene ya esto así. Prácticamente el de educación física ya lo tiene y lo tiene solo. Ya, entonces sabe que usted unió tal vez, todavía no une, ¿no es cierto?, a los otros dos profesores. No, no, Ya, y ese era el primer archivo donde estaba tratando de hacer la unificación. sí, Ya, entonces compártame, Mónica, un ratito el primer archivo, por favor. el donde están las tablas, Ajá. y ya. Ya, aquí. Entonces aquí tenemos, esta gráfica corresponde a los dos maestros o a los tres. Es sobre los resultados de claro, de los tres maestros. Aquí están de los tres. Ya. Eso vale para ver cómo está la redacción. Es la tabla ya que se sacó De los tres. sí, del Excel. Ya. A ver. Entonces, Mónica, vamos a hacer lo siguiente. Quedémonos con los dos y quedémonos con el otro. Y hagamos lo siguiente. Em, sí, 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 definitivamente. Quedémonos con los dos y quedémonos con el de educación física solo. Ahora, usted tiene que hacer un cambio. Yo sé que eso le requiere un poco más de tiempo, para que usted no tenga como esa angustia de que tal vez se le pasa el tiempo y ya tiene que enviar. Haga nomás esto con tranquilidad mientras yo despacho a todos los demás y luego me quedo revisando el suyo. Y mientras yo reviso el suyo, que puede enviarme lo que sé yo, lunes o martes, y ya usted vuelta termina las encuestas. Mm, ya. Eso hagamos mejor, Mónica. Hágale nomás con calma y divídale los dos profesores y aparte el de educación física. ¿Con todas las preguntas o solamente con todos los ítems o solamente le dejo las partes en donde involucra lo que es lo que corresponde exclusivamente para él? Exacto, solo las que se adaptan a su asignatura, las otras le dejan nomás fuera, como que no existiera. Ah, entonces ahí me toca volver a tabular. Le toca volver a tabular porque lo va a sacar a él. Ujú. Por eso le digo que tome nomás unos días más para que usted pueda avanzar esto con calma. Madre mía. Ujú, porque vueltas, si los dejamos a los tres como ya tiene acá avanzado, lo podríamos hacer, pero tendríamos que poner abajo un comentario. Yo le pregunto a usted, o sea, las dos maneras son factibles. Si haciendo por separado, pueda que tengamos mejor resultado de información con respecto al de educación física. Pero si ya consideramos que está bastante avanzado y se vuelve muy complejo hacer la tabulación nuevamente porque hay que separarla y sí implica un poco más de tiempo, entonces podemos hacerle un comentario al final. Y ahí podría yo, por ejemplo, ponerle una aclaratoria, como decir, por ejemplo, con respecto a a los ítems, a ver si me ubico bonito, en donde dice, por ejemplo, se promueven los cambios de posición. Ujú. Verá, ¿le puede compartir otra vez el primer archivo? El primer archivo, el de las tablitas.
Entonces aquí está, ya, súbale, Mónica, un poquito. Eso es para llegar. Por ejemplo, la pregunta uno, Ya, ¿cuáles son de ahí las preguntas donde no entra el profesor de educación física? ya, bueno, por ejemplo, aquí en la 9, en donde dice, por ejemplo, la silla, Ya, yo voy a entrar em, acá. 9. mm, por ejemplo, también la 12, 12. la 14 también, porque, por ejemplo, él justo puso su silla y puso detrásito de él el niño lo que son su andador. Y me parece que también, por ejemplo, yo también le vi bueno, aquí habla más del mobiliario en la 1. Mobiliario. Ya ese que es dentro del aula, igual pueda que en el espacio donde dan en el patio genere como arme algunos instrumentos, entonces esa sí se la puede mantener. Por ejemplo, la 2 también como que el mobiliario, porque de todas maneras cogió, llevó la silla, le adecuó, inclusive no estaba bien ubicado, como es varón y fuerte, pues lo marcó y le ubicó bien de una manera adecuada para que pueda realizar la cultura física. Ya. La 7 también. ¿La 7 también se la quitaría? No, no, o sea, claro, la 7 el estudiante puede acceder y participar plenamente en las actividades. Aquí no es precisamente en el aula, sino ahí en la cancha, porque ahí con esas tres creo que nos podemos manejar, doctora. Ya. La 9, La 9, la 12 y la 14. la 12. La 9 sí. Vamos viéndole otra vez. 9. Se ubica el niño en una silla y mesa apropiadas y cómodas para lograr una postura correcta. Solo alcanza a observar el pizarrón, al docente y a los compañeros. Sí, Ya, eso sí, él lo hizo exclusivamente, él lo hizo eso. entonces esa no la eliminemos porque, o sea, obviamente no miraba al pizarrón, pero miraba dónde estaba el profesor, tal vez dando alguna explicación y cómo hacer los movimientos. Ya. Entonces esa mantengámosla nomás, ¿ya? Vamos a ver la 12. El profesor demuestra respeto hacia las necesidades individuales de cada niño, ya sea en situaciones como las de para ubicarse primero en la fila, entre otras. Esa también la podemos mantener, porque si bien el niño autónomamente no se ubica primero en la fila, pero pueda que el profesor le brinde atención para llevarlo a ciertas posiciones y eso. Ujú. Ya, entonces, mire, esa también mantengámosla. Y vamos a ver la 14. Tiene acceso a tecnologías de asistencia como sillas de ruedas motorizadas u otros dispositivos. Mire, esa también la podemos manejar, la podemos dejar. Y si no existe, pues le marcamos nunca. ¿Sí? Ok, las podemos, vamos viéndole mejor uno por uno. Dificultad en los medios de desplazamiento para llegar a la institución, esa se puede mantener. Esa se puede mantener la 2, la 3. Las áreas de estudio son... Ya. La 3 también, la 4 también, la 5 también, la 6. La 6 sería como en vez de dentro del aula, como que nosotros automáticamente pensamos dentro del área de la actividad deportiva. La 7, también la 7 no del aula, sino del escenario donde realizan la actividad deportiva. Independiente. En los se diseña la 13 también, que el método que el profesor utilice tiene que ser abarcativo para el niño. Mónica, yo creo que no tenemos problema en mantenerlas a todas.
Ahí entonces le incluyo nomás ahí dentro de la redacción y solamente cómo haría una aclaración o Sí, verá, por ahora no le aclaré nada. Póngale nomás como que es un profesor más y dejé porque las preguntas que están ahí se adaptan para los dos contextos, ¿ya? Entonces, mantengámosle así, sin ningún tipo de novedad. Y ya cuando yo le lea, ahí voy viendo qué partecitas tal vez se puede enfatizar algo y voy marcando para luego conversar con usted y le podemos ir agregando unas 4 palabras, una linecita, si es que es necesario. ahora, por ejemplo, también me decían sobre lo de los baños. La institución tiene señaléctrica, los baños tienen, de hecho, la institución no ha hecho ningún tipo de adaptación para los accesos, que prácticamente no ha sido necesario, no por el hecho de que no se necesite, sino más bien porque el joven no va al baño porque como él no tiene control de esfínteres, él no sabe cuándo tiene la necesidad de ocupar los baños, entonces él siempre utiliza pañal. Entonces eso sí me había dicho usted, remárquelo de alguna manera. Entonces no se ve esa situación porque yo le decía a la mamá, pero sí podemos enseñarle a que ocupe ese, pero es que él sabe que tiene que ocupar, pero en cambio vuelta él dice, él manejarse solo no puede porque si él sintiera la necesidad de ir al baño, él no puede sostenerse en pie. Mm, Entonces, por ejemplo, ahí el baño no es adecuado para que él pueda, por ejemplo, es un baño común y corriente. ya. Entonces, él tiene que tener a lo mejor agarraderas para que pueda sostenerse de alguna manera hasta que pueda bajarse el pantaloncito, pueda hacer uso de sentarse, qué sé yo. Entonces, él no tiene o sea, no está adecuada La infraestructura. la infraestructura para él. Ya. Entonces, Mónica, ahí, por ejemplo, eso que dice de los servicios higiénicos es la 5. Súbale un pite que no la veo. Eso ahí, gracias. La infraestructura de la institución le permite al estudiante acceder con facilidad a los servicios higiénicos, entonces ahí evidentemente es nunca. Y luego al final podemos agregar que pese a que la institución no tiene organizadas algunos espacios, también se recalca a través de las observaciones adicionales que el niño no puede... Así hubiese o no hubiese la adaptación del escenario o de la infraestructura, él no puede porque no tiene control de esfínteres. Se lo puede manifestar luego como una observación. Ya. Ajá. Ya. Sí, por ese lado no habría ningún problema y todos esos otros detalles que usted me comentaba también los vamos poniendo. Al final, observaciones adicionales podemos colocar y Mm, ahí las ya. anotamos. Ya. Ajá. Doctorita, bueno, anoche esta parte de aquí yo tenía problema ya en cuanto se refiere porque es totalmente diferente la encuesta de los estudiantes, porque aquí fueron 21 estudiantes los encuestados. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí, esta parte de aquí, a ver, ¿dónde está acá? Esta parte de aquí yo le puse así más o menos para poderle entender que de acuerdo a la figura 2 se puede apreciar, Que para el bueno, aquí le describí un poco los rangos. tiene que para el rango sí, una aplicación igual a 17. Ya. ¿Puede subirle para ver cuál es el ítem 1? Ya, me gusta venir a la institución educativa. 17. Vamos a bajarle. Ya, hasta ahí. Dice, puede apreciar que para el ítem 1 se tiene que para el rango sí una aplicación igual a 17. Para el rango a veces una situación que se presenta a menudo igual a 4. Para el rango no se tiene valores. Esto solo con respecto al ítem 1. Sí. Ah, ya. Para el ítem 2 se tiene que para el rango sí una aplicación igual a 18. Mm, y para el rango 3. Ya, ¿esto de cuántos niños? De 21. De 21 a 17. Ya, Mónica, esto está bien. Sí, no tenga preocupación por ahí. Igual ya cuando yo ya le reciba.
le hago tal vez alguna leve modificación en la redacción, pero como usted lo está planteando, no tenemos problema. Ya, doctora. Ya. Sí, sí, Mónica, estamos bien por ahí. Ya, doctorita, yo le agradezco mucho. Ujú. Por Entonces, entonces hago nomás, uno nomás las tres. las tres. Doctora. Ya, ya, doctora. Yo le Ya. agradezco bastante y que tenga un lindo fin de semana. Gracias, Mónica. De la misma manera para usted. Cualquier cosa estoy pendiente. Hasta luego. Gracias, doctorita. Que le vaya muy bien. Hasta luego.